Bueno, ahora, si quieren, vamos arrancando. Desde el capítulo estudiantil de la SEC, de la Universidad Nacional del Sur, les damos la bienvenida a esta segunda charla del ciclo organizado en conjunto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Y en el día de hoy vamos a tener a Mario Camuirano y Mauro López Gregory, que nos darán una charla sobre aplicaciones de SAOCOM en océanos. Bueno, ellos nos comentaron que Marcela hoy al final no iba a estar disponible. Mario es investigador en desarrollo e implementación de aplicaciones oceánicas utilizando tecnología radar de la Gerencia de Observación de la Tierra en la CONAE. Es doctor y máster en física de la Universidad de Illinois en Chicago y egresado de la carrera de física de la Universidad de Buenos Aires. También es especialista en desarrollo de algoritmos a partir de imágenes de radar de apertura sintética polarimétricas para aplicaciones oceánicas de la misión SAOCOM. Además, es docente de grado y posgrado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Por otro lado, Mauro es licenciado en Oceanografía, egresado de la Universidad Nacional del Sur. Él, desde el año 2019, trabaja en el desarrollo de aplicaciones para el océano en la misión SAOCOM en la Gerencia de Observación de la Tierra de la CONAE. Bien, los espacios marinos representan áreas de gran importancia ambiental y económica. Su difícil acceso y monitoreo hace de los sensores remotos herramientas de gran interés para dicha tarea. En este contexto, la información SAR permite observar el océano a altas resoluciones y áreas de cobertura, independientemente de las condiciones meteorológicas y de iluminación. En la presente charla se abordarán los principios básicos de la observación de la superficie marina con microondas y se presentarán un conjunto de aplicaciones para océano basadas en información SAR obtenida por los satélites SAOCOM 1A y 1B. Así como también hablarán de detección automática de barcos, mapeo de vientos, detección de potenciales derrames de petróleo y monitoreo de témpanos de hielo. Bien, creo que Mario iba a comenzar, si querés ya podés ir compartiendo. Quedó la pantalla compartida, ¿no? Sí. Quedó compartida, ¿no? Sí, sí. Ahí se ve. Bueno, muchas gracias por la introducción. Más o menos sí, somos un grupo, Marcela Jáuregui, que también es física, Mauro y yo estamos trabajando en océano, somos las únicas 3 personas que están trabajando en océano en este momento, en CONAE, y van a ver, son muchas aplicaciones, así que les paso a contar un poco de qué se trata. Bueno, el SAOCOM, ustedes saben que es un satélite que tiene un radar, ¿no? Como el que tienen los barcos, que manda una señal y espera el rebote. En este caso, manda una señal, el rebote se da en la Tierra, para nosotros en el océano, y lo que nos vuelve son ondas electromagnéticas. Con eso, nosotros, con un poco de tecnología, reconstruimos una imagen píxel a píxel, y lo que ven acá de este moteado tiene que ver con la interferencia que hay dentro de es decir, estas ondas electromagnéticas se superponen y generan todo este patrón medio raro que nos va a ayudar un montón para todas las aplicaciones que vamos a ver. El fenómeno en el océano se da mucho de estas olitas y la refracción que vuelve al satélite tiene un máximo por difracción de Bragg, que es para el satélite SAOCOM en olitas que van de los 15 a los 30 centímetros más o menos. Ahí tenemos el máximo. Fuera de ese rango siguen siendo visibles, pero tenemos más eficiencia en esas longitudes. No sé si vieron el fenómeno de Bragg, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Acá además, las ondas de radar atraviesan las condiciones atmosféricas, las nubes, y como ven, acá un día que era bastante feo, esta es una imagen del GOES 16, y estaba bastante nublado y con lluvias, y como ven la imagen en ese momento el SAOCOM estaba completamente limpia, ¿no? Atraviesa mayormente, a no ser que sean tormentas con nubes muy grandes y muy cargadas de agua, y pasan a ser casi transparentes para nuestras aplicaciones, por lo menos. Bueno, la frecuencia en la que trabaja
estas ondas, este radar, es nuestro radar, que es el SAOCOM, es de en 1275 kilohertz o 1,3 gigahertz. Tiene un ancho de barrido, es el barrido en que llega a tierra, de 20 a 350 kilómetros, es decir, cada imagen cubriría hasta 350 kilómetros según el modo, también cambia la resolución. Y la resolución espacial, es decir, el tamaño de píxel, tenemos de 10 metros a 100 metros, también dependiendo del modo. Los modos que cubren más van a tener píxeles más grandes, ¿no? Los ángulos de incidencia, que es lo que vieron, cómo incide el satélite, la señal en el océano y vuelve, esos ángulos van de 20 a 50 grados. Es necesario que este tipo de radar tenga una visión lateral para que nos permita, esa visión lateral nos va a permitir reproducir píxel a píxel de la imagen. Si no, hay confusión. Por eso necesitamos que ángulos no pueden ser a 90 grados la imagen, como máximo para nosotros es de 50. Bueno, los productos, tenemos distintos productos. SAOCOM produce imágenes básicas, es decir, que pueden usar técnicos, y además también en CONAE estamos produciendo aplicaciones, que en este caso nosotros detecciones de embarcaciones, mapeo de vientos, detección de derrame de petróleo, entre otras que están apareciendo, como témpanos que van a ver también, detección y seguimiento. Bueno, vamos a detección de embarcaciones. Lo que se ve acá es una imagen SAOCOM y una embarcación, se llega a ver ahí. La liñita en rojo es lo que se ve aquí, cuánto vale la intensidad de la señal reflejada en el que llega al satélite a lo largo de la imagen. Y en 2 dimensiones se ven que son como estas funciones pico, ¿no?, que aparecen. Los barcos se ven muy bien. Piensen que los radares, ¿no?, en la guerra siempre se usaron para detección de barcos, son muy buenos para detección de barcos en el océano. Y piensen en un satélite, ¿no? Es decir, a esa distancia tenemos un barrido mucho mayor. La importancia de aquí es que esto que parece acá en rojo, en ruido, parece ruido, no es ruido, sino que es la distribución estadística de la señal que nos vuelve del océano, y como tal tiene una función de distribución de probabilidad que vamos a usar. Eso lo vamos a ver. Bueno, entonces, las imágenes de SAOCOM tienen un nivel de procesamiento, llegan con un nivel 0, pasan a un nivel 1, que es donde uno ve esa imagen que se vio en blanco y negro, que tiene, en realidad pueden ver imágenes en color, porque eso depende, un falso color que tiene que ver con las polarizaciones de la señal que se mandó. Y después nosotros tenemos los productos que están en un nivel 2, que producimos a partir de estas imágenes. Lo que se ve aquí es ¿no?, los poteros con las luces prendidas para trayendo calamar, ¿no?, ahí en el océano, que para nosotros que estén prendidas o no estas luces es indistinto, ¿no?, porque la señal que llega del satélite es una señal que manda el mismo satélite, ¿no?, la que llega de vuelta. Bueno, entonces, la idea es cómo funciona este detector automático de embarcaciones. Nos llega la imagen, producimos un enmascaramiento a partir de vectores de StreetMap, de una imagen vectorial de StreetMap de tierra. Hacemos un enmascaramiento de tierra para quedarnos solo con el océano. Después tenemos una detección de falsa alarma a partir de la distribución estadística de esta señal que viene del océano, y de ahí tenemos la detección de nuestros barquitos, ¿no?, que este es un ejemplo que acá se ve un poco a duras penas, ¿no?, pareciera que el fondo cubre, pero podemos detectar con mucha facilidad. Bueno, ¿y cómo funciona esto? La tecnología es un poquito, eso fue un resumen. La probabilidad de falsa alarma usa la distribución de probabilidad del océano, es decir, cómo esta señal de radar pega en el océano, genera un nivel de interferencia tal y nos vuelve con distintos valores, que aquí abajo se ven, ¿no?, distintos valores de intensidad,
y eso tiene una función de distribución de probabilidad que conocemos muy bien, que en este caso es una función gamma, que está en rojo, pero que se parece mucho también a una gaussiana, dependiendo de cómo nosotros también procesemos esa imagen, ¿no? Podemos usar una gaussiana o podemos usar una función gamma. La función gamma se ajusta muchísimo mejor y tenemos los dos casos, ¿no? Esta probabilidad de falso negativo nos permite diferenciar el background, el fondo, nuestro océano, del barquito. Tenemos como dos ventanas y que va corriendo en la imagen, que se va desplazando, y vamos tomando valores de promedio, ¿no? De suma de todos los píxeles en esta región del background y en la región del barco. Cuando la región del barco excede en varias desviaciones estándar de valor promedio del background, que dice esto es imposible que sea background, que sea nuestro del océano, ahí canta una señal de alarma. Y bueno, pero el tema es que hacer estas sumas con imágenes grandes se hace muy laborioso y consume mucho tiempo, y necesitamos nosotros una respuesta muy rápida. Así que una de las innovaciones que usamos es una imagen integral que se produce previamente. De esta imagen que tenemos acá se produce una imagen integral que tiene la característica de que cualquier cuadrado en esa imagen, si uno resta y suma los vértices, 4 valores, obtiene la suma dentro del cuadrado. Eso es espectacular, porque de esa manera tenemos el valor de la suma de todos los píxeles en el background y en el target, bueno, la suma de todos los píxeles en el océano y en el objeto, y podemos comparar justamente estos valores y ver si corresponde a la estadística del océano o a la estadística de algo que no es océano, en este caso un barco. Podemos hacer ese análisis estadístico. Ven que cuando usamos la función gamma mejora mucho el uso que se venía dando en una versión anterior que usábamos para la gaussiana, ¿no? Para una distribución gaussiana. Bueno, como ven, tiene mucha estadística este análisis que hacemos, y acá se ve un ejemplo donde los píxeles que corresponden a un barco aparecen aquí, y después hacemos una apertura morfológica para generar el barco, para darle... Es una transformación para tener un objeto un poco más amigable. Bueno, acá ven, cerca de la región del talud se juntan muchísimas embarcaciones a pescar por la riqueza de la zona. Acá se ve un ejemplo de una imagen SAOCOM del área. Bueno, todos estos son cientos de barcos. Esto fue del 16 de febrero del 2021. Es una imagen también Topsar, de una pisada de 350 kilómetros. Acá se ve en el mapa. Y bueno, y esto nos permite detectar a todas las embarcaciones, sea de día, de noche, en las pasadas que tenemos ascendentes o descendentes, y tener un monitoreo, bueno, constante de la región, ¿no? Tengan en cuenta que las pasadas que tenemos en el satélite no son todas, como el satélite da vueltas alrededor de la Tierra, va rotando en la Tierra, pero tenemos una revisita bastante frecuente usando los dos satélites, como uno A y uno B. Es decir, 4 días más o menos volvemos exactamente al mismo punto, y tenemos como revisita parcial antes, en menos, en un día, en 2 días tenemos revisitas de la región. Bueno, es importante para nosotros no solo ver cuando son tanta cantidad de barcos, tener un mapa, un mapa de intensidad, ¿no? Donde se ve la densidad de barcos en un color, es decir, y nos permite saber por lo menos en qué mayormente las embarcaciones a partir de un mapa. Y esto, bueno, esto nos permite por lo menos tener una idea rápida de dónde se está produciendo la mayor cantidad. Vean la línea de 200 millas, como todos los barcos se ponen mayormente más alejados a las 200 millas, ¿no? Aquí. Mauro, no sé si querés seguir vos, ¿te parece? Dale, ahí sigo yo. A ver si puedes presentar. Presento acá directamente y... Hola. Hola, sí. Ah, buenísimo. Puedes presentar nomás.
Ahí está. Ahí no quiero. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Sí, buenísimo. Bueno, perdón que paso acá apresuradamente. Bueno, del mapeo de viento SAR. Bueno, Mario justamente al principio le pregunté, aquí, no sé qué. Bueno, Mario al principio justamente les comentaba respecto a las ondas de Bragg y cómo justamente se produce una respuesta de la superficie marina interactuando justamente con las ondas que emite el satélite. Podemos considerar que justamente esas rugosidades están justamente relacionadas al viento local justamente que existe en una determinada área. En consecuencia, sería posible relacionar justamente esa retrodispersión que se está generando en esa área de cobertura de la imagen con la velocidad del viento. Ahora bien, en esta imagen podemos ver justamente que existe una cierta relación, podríamos decir, entre la retrodispersión, es decir, la energía que llega al radar justamente, con la velocidad de viento. Vemos acá una imagen SAOCOM en polarización BB y vemos los vectores de viento extraídos de datos de reanálisis, que es un modelo, datos de reanálisis básicamente es un modelo que ingesta información de diferentes fuentes, satélites, boyas y dispersómetros, y bueno, genera, podríamos decir, como una cierta caja negra y produce modelos de velocidad de viento y dirección a muy buena precisión, ¿no? Y podemos ver, por lo menos desde el punto de vista cualitativo, que aquí en las zonas donde está mayor brillante, es decir, donde la retrodispersión es mayor, la velocidad del viento efectivamente justamente tiende a ser mayor. Caso contrario, sucede en estas zonas muy oscuras hacia sotavento de las islas, donde justamente los vectores de viento se encuentran en menor magnitud. Es decir, vemos que eficazmente existe una relación entre la retrodispersión y la velocidad de viento. Eso obviamente fue notado desde el lanzamiento de los primeros SAR y a medida justamente que fue evolucionando el tiempo, se fueron desarrollando diferentes tipos de metodologías para poder hacer eso, justamente recuperar la velocidad de viento del radar justamente y transformar, podríamos decir, ese sigma cero en unidades lineales o decibeles, si se quiere, en un valor en metros por segundo o en nudos. Ahora bien, de todo el conjunto de las metodologías, una de las más implementadas y que se utiliza bastante en los sistemas operativos y demás, es algo que se denominan Geophysical Model Function o modelo de función geofísico, que básicamente es un modelo empírico en donde se relaciona la retrodispersión que recibe el SAR con el ángulo de incidencia y la dirección relativa del viento, la velocidad de viento. Ahora bien, cuando nos referimos a dirección relativa de viento, nos referimos al ángulo existente entre la dirección de mirada del SAR. Imagínense que esta es una órbita de SAOCOM, esta es la imagen que está adquiriendo, por lo cual la dirección relativa es el ángulo existente entre la dirección del viento local, y la dirección de mirada del radar, que es perpendicular a la dirección de órbita. ¿Eso por qué? Porque la energía que va a llegar al SAR producto de las olas depende en cierto punto de la orientación de esas olas, que asumimos que es perpendicular a la dirección del viento local. Ahora bien, ¿cuál es el principal problema con la dirección de viento? Es justamente poder ingestarla en esta función. Existen dos posibilidades. Una es extraerla de la misma imagen. Es decir, cuando el viento sopla, genera algo que se llama como wind strip, lo van a ver en la literatura en inglés, que son rasgos lineales que se ven en la imagen de radar, paralelos a la dirección de viento. ¿Cuál es el problema? Que depende mucho de la estabilidad atmosférica, por lo cual no en todas las imágenes se van a poder ver. Es por eso que generalmente los sistemas operativos, y cuando me refiero a operativos es algo que en definitiva está funcionando de forma automática y generando mapas de viento continuamente, lo que se tiende a hacer es extraer la dirección de viento de una fuente externa, que puede ser boyas o modelos. En este caso, generalmente se emplean modelos para los sistemas operativos, y luego justamente se la introduce en la ecuación. Entonces, teniendo la dirección relativa de viento, el ángulo de incidencia y la retrodispersión, basta justamente obtener la velocidad de viento. Algo importante a tener en cuenta es que estas GMF dependen de la polarización y, más importante aún, de la frecuencia, por lo cual va a depender de la frecuencia de trabajo de nuestro satélite la función de modelo geofísico que vamos a poder utilizar. En este trabajo, como obviamente el objetivo es SAOCOM y es un banda L y Mario hace un ratito dio la frecuencia, bueno,
vamos a necesitar justamente una función de modelo geofísico que trabaje en banda L. Bueno, ¿qué elegimos nosotros? Elegimos utilizar una función de modelo geofísico que fue desarrollada por Isoguchi Shimada en el 2009 mediante información recopilada por el satélite ALOS-Pulsar. ALOS-Pulsar es un satélite japonés de JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, que trabaja también en banda L, igual que SAOCOM. Y ellos lo que hicieron es básicamente colocan datos de ALOS-Pulsar, retrodispersión y ángulo de incidencia con dirección de viento y velocidad de viento obtenidos justamente de dispersómetros, en este caso el dispersómetro ASCAP, y con todo eso lo que hacen es resolver el conjunto de coeficientes que forman parte justamente de esta función de modelo geofísico. Son aproximadamente 28 coeficientes por ahí. Entonces, eso desarrolla justamente una función de modelo geofísico que trabaja con copolarizada HH. ¿Por qué solamente con esto? Porque el ALOS estaba planificado para las adquisiciones del océano, principalmente adquirir información en la polarización HH. En consecuencia, no tenemos ahora una función de modelo geofísico para trabajar con SAOCOM en banda BB, en polarización BB, perdón. Ahora bien, este modelo es válido para velocidades menores que 20 metros por segundo. ¿Y eso por qué? Básicamente porque la información que ellos tenían para generar este modelo rara vez justamente superaba los 20 metros por segundo, por lo cual el modelo tiene esa limitación. Además, el ángulo de incidencia es válido entre 17 y 43 grados, y bueno, el RMS dio de aproximadamente 1,87 comparando con boyas, o sea, la velocidad de viento obtenida con el SAR comparándola con la boya, y comparándola con ASCAP, un RMS de aproximadamente 1,85 metros por segundo. Bueno, esto básicamente es una representación tridimensional justamente de este modelo en función de dirección relativa de viento, velocidad de viento y retrodispersión. Fíjense aquí cómo varía la velocidad de viento, lo que les decía, ¿no? Es decir, cómo el viento local afecta la rugosidad y cómo ese aumento de rugosidad me va a producir incrementos en la retrodispersión. Y fíjense que a su vez la sensibilidad tiende a variar respecto a la velocidad de viento. No es lo mismo, a medida que aumenta el viento, la sensibilidad, es decir, la pendiente tiende a hacerse más amesetada y se pierde un poco de sensibilidad. Y a su vez, justamente es importante tener en cuenta también cómo varía con la dirección relativa de viento. Generalmente en viento cruzado, es decir, cuando el viento sopla perpendicular a la mirada del radar, es cuando generalmente se presentan los mayores errores en lo que es la estimación de la dirección de viento. Es por eso que cuando uno valida justamente, hay que hacer una estimación en cada, podríamos decir, no solo podríamos decir cuantificar el error general del modelo, es decir, velocidad boya respecto a velocidad SAR, sino también justamente analizarlos para casos puntuales o particulares, es decir, con tales ángulos de incidencia, con tales direcciones, etc. Bueno, finalizado esto es un ejemplito de mapas de viento que construimos con ALOS cuando empezamos a trabajar con esto, utilizando esta función de modelo geofísico. Pueden ver, esta es en la zona de Alaska, justamente esto es lo que se denomina la entrada Kennedy, y esto es un rasgo muy particular, un fenómeno que se produce cuando existe una masa de aire que se ve forzada a ingresar justamente por esta entrada, se llaman flujos de brecha, generalmente por esta brecha topográfica, se produce una aceleración muy fuerte, y fíjense justamente con qué nivel de detalle lo capta el radar de apertura sintética. Este es el radar de apertura sintética, la imagen, el mapa de viento, perdón, derivado del mismo, y estos son los vectores de viento del modelo, ¿no? Y esto es un ejemplito de la zona de Tierra del Fuego, Isla de los Estados, también una imagen ALOS, y fíjense cómo se representan muy bien las velocidades muy fuertes hacia el sur del Tierra del Fuego, donde evidentemente los vientos no tienen ninguna injerencia, sufren ninguna injerencia no topográfica, por lo cual se presentan con gran velocidad, mientras que en esta zona tiende a decaer, ¿no? Se ve una buena correlación, por lo menos visual, en este ejemplo, velocidad SAR versus velocidad del modelo. Ahora bien, ¿qué utilizamos para construir el modelo para generar mapas de viento con SAOCOM? Bueno, los productos SAOCOM, que son el tipo de productos que mencionaba Mario anteriormente, los Topsar Narrow, con buen ancho de barrido y una resolución nominal de aproximadamente 50 por 50. Fíjense que los rángulos de ángulo de incidencia entran dentro de los aceptables del modelo. Después, respecto a los datos que utilizamos para validar, utilizamos los datos de la NOAA, que están justamente disponibles, libres, justamente se pueden encontrar en Internet. La única limitación es que hay una ausencia grande de datos en el hemisferio sur. En consecuencia, justamente, principalmente para la etapa esta de validación y calibración, estamos generando mapas de viento y validando en la zona de la costa oeste y este de Estados Unidos, donde ellos tienen gran cantidad de boyas instaladas. Y para ingestar la dirección de viento, lo que usamos es el dato de reanálisis que les mostraba yo anteriormente, que tiene una resolución de 30 kilómetros aproximadamente y nos presenta la componente U y la componente B del viento. Después generamos la dirección que necesitamos para ingestar en el modelo, y tiene una resolución horaria
cobertura totalmente global y bueno, está alojado en el Climate Data Storage, ¿no? Estos son todos los organismos que trabajan en la generación de estos datos de análisis. Entonces, con todo esto, llevamos a cabo la tarea de generar mapas de viento con SAOCOM. ¿Cómo es básicamente el flujo de trabajo? Tomamos la imagen SAR, reducimos la resolución generalmente a 500 metros o 1 kilómetro, eso para poder sacar un poco del pecle, que es ese famoso ruido sal y pimienta, ¿no? Que se puede generar en las imágenes SAR. Y luego, con la retrodispersión, también generamos un enmascaramiento, ¿no? con DEMS. Y con la retrodispersión, el ángulo de incidencia y la dirección de viento que extraemos del modelo, es decir, lo que hacemos es tomamos el modelo y calculamos para cada píxel del SAR el valor de dirección e interpolando, utilizamos interpolación bilineal. Y una vez que tenemos las 3 capas, la ingestamos en el algoritmo y lo que hacemos es invertir la velocidad de viento, es decir, vamos justamente iterando sobre distintas velocidades y seleccionamos la velocidad justamente que minimiza en cierto punto el error, es decir, la diferencia entre la retrodispersión real del SAR y la que calculamos nosotros con esa iteración. Y el siguiente paso justamente es validar con las boyas y obviamente esta etapa que es para generar productos para usuario en un futuro. Este es un ejemplito de un mapa de viento con imágenes SAOCOM en la zona de California, con 2 condiciones de viento diferentes. Fíjense cómo se producen estos flujos. Generalmente vienen de la zona del continente justamente y se produce una cierta aceleración que se nota en estos patrones. También fíjense justamente estos fenómenos, cómo se produce azotamiento de las islas, zonas de bajo viento, que se ven muy bien en las imágenes SAR y que no se logra en los modelos. En definitiva, la resolución de 30 kilómetros hace muy complicado poder ver detalles puntuales, principalmente en zonas costeras, ¿no? Este es otro ejemplito donde se ve justamente algo que se llama Point Wicks, que es un fenómeno justamente de aceleración producto de una saliente morfológica. Se produce azotamiento justamente de dicha saliente y tiende a generar una forma en abanico con bordes no muy pronunciados, sino que va decayendo gradualmente la velocidad de viento en la dirección de sotavento, ¿no? Y fíjense cómo el modelo efectivamente no logra captar este fenómeno y sí lo sucede con el radar de apertura sintética. Y esto es una imagen Sentinel, un producto de viento de la NOAA, en donde se puede observar justamente el mismo fenómeno captado por SAOCOM. Es bastante interesante. Y fíjense que acá la boya dio muy bien. La medición dio 13,14 metros por segundo con la boya, mientras que el SAR da 13,4 metros por segundo. Bueno, este es otro ejemplito en el archipiélago de Alexander, allá en Estados Unidos, también de flujos de viento. Fíjense, esto está a la misma escala y existe una coincidencia, por lo menos visual justamente, y también cuantitativa, ¿no? De la dirección de viento que genera el SAR con la que genera el modelo. En cuanto a validación, justamente que es un paso importante para poder saber el error y luego generar un ajuste, una calibración, usamos datos de boya, como dijimos. Básicamente el procedimiento es tomar el dato de la velocidad de la boya, que está a una altura de anemómetro X, llevarla a 10 metros, porque el SAR, me olvidé de decir eso, mide la velocidad neutra a 10 metros. Entonces la llevamos, la de la boya, a 10 metros, transformamos a velocidad neutra con estos modelitos y comparamos con el dato SAR. Lo que hacemos es, en todo un radio de 3 kilómetros aproximadamente de la boya, promediamos los valores de velocidad SAR y lo comparamos con los de la boya, ¿no? Y fíjense, esta es una validación parcial. Ahora estamos pronto a duplicar la cantidad de colocaciones boya-SAR. Así que, bueno, dentro de poco vamos a tener mayor información, principalmente en estas zonas. Pero fíjense que ha dado un RMS de aproximadamente 1,66 metros por segundo. Generalmente los modelos de función con físico rondan los 2 metros por segundo. Con ligeras desviaciones respecto a ángulos de incidencia y demás, que esperamos luego, cuando empecemos a aumentar el caudal de información, empezar justamente a corregir estas variaciones y calibrar para poder obtener un modelo con menor error y a futuro justamente, bueno, poder producir los productos no para usuario. Y la idea obviamente a futuro ya una función de modelo geofísico, pero directamente con información SAOCOM, tanto para HH, pero también como para BB, que era una de las limitaciones que le mencionaba que teníamos, ¿no? Fíjense que aquí da bastante bien, tenemos estos pequeños huequitos que, bueno, la idea es ahora llenarla con información, pero bueno, dentro de todo da en el rango de lo esperado, ¿no? Bueno, cambiando un poco de tema, con respecto a la detección de derrames de petróleo, este es un fenómeno que se ve muy bien en el radar de apertura sintética. ¿Y esto por qué? Porque, como decíamos nuevamente, volviendo, ¿no?, a la interacción de las ondas con la superficie marina,
Debido a sus características físico-químicas, el derrame de petróleo lo que tiende a generar es como un amortiguamiento viscoso de las ondas, es decir, de esas rugosidades que me generan la respuesta de la señal que recibe el SAR. En consecuencia, esas zonas cuando interactúan, gran parte de esa energía no llega de nuevo al radar. En consecuencia, los potenciales de derrame de petróleo se ven como zonas muy oscuras sobre superficies bastante brillantes, que sería la superficie del mar agitada justamente por la rugosidad, los fenómenos de viento local y demás. En consecuencia, debido a esa diferencia, ¿no?, de retrodispersión, es que uno puede aplicar determinados algoritmos de segmentación y segmentar el derrame de petróleo. Una vez que uno obtiene segmentación, es decir, el derrame de petróleo, el polígono que conforma el mismo, uno puede extraer diferentes características, el área, perímetro y demás, y luego, mediante otro tipo de parámetros o indicadores, determinar si eso es un derrame de petróleo eficientemente o puede ser lo que llamamos falsos positivos. ¿Qué puede ser un falso positivo? Por ejemplo, una zona de bajo viento. Decíamos que las zonas de bajo viento eran oscuras. En consecuencia, muchas veces en los algoritmos de detección automática, esas zonas se ven como potenciales derrames de petróleo. Entonces, extrayendo estas características e información adicional, bueno, podríamos justamente poder discriminar y decir, bueno, no, esto con tan de grado de probabilidad no es un derrame de petróleo, esto sí lo es y demás. Pero bueno, al momento, como hay que generar un dataset grande y validado, lo que estamos encarando este desarrollo es decir, bueno, en función de determinadas características, esto puede ser o no un derrame de petróleo. Por ejemplo, fíjense aquí, esto es próximo a Malvinas, esta es una adquisición de Saucom Topsat-Y, y podemos ver que pronto algo que tiene bastante aspecto de derrame de petróleo, es relativamente lineal y demás, está muy próximo a un barco. Eso, por ejemplo, es un indicador de que eso puede ser un potencial derrame de petróleo, entonces podríamos definir una suerte de nivel de confianza elevado, o nivel de alerta, si se quiere, ¿no?, para un potencial usuario, ¿no?, que puede ser una agencia que se encarga de todo lo que es la parte de seguridad marítima, gestión ambiental y demás. Así que bueno, eso básicamente es el desarrollo que estamos realizando en cuanto a derrame de petróleo. Es por eso que una de las ideas es acoplar al algoritmo la detección de embarcaciones y también los mapas de viento para justamente poder eliminar esos falsos positivos que se producen por justamente el decaimiento del viento, ¿no? Y bueno, luego otra de las aplicaciones con las que trabajamos es el monitoreo de témpanos de hielo. Bueno, principalmente en la zona de la península antártica y demás. Estos son distintas composiciones falso color, justamente que realizamos con las distintas polarizaciones del Saucom. Este es el témpano de hielo A76, que se desprendió de la barrera de hielo ROM y tuvo una superficie en su momento de 4.320 kilómetros cuadrados. Fíjense cómo se detectó antes de que se produzca, o sea, se estaba generando la fractura, pero luego justamente se produce el desprendimiento del témpano y luego la posterior deriva. Este es el témpano de hielo A74, esta es una pequeña animación que construimos, en donde este se desprendió de la barrera de hielo Brun, está muy próximo a la base Belgrano 2, una base de la República Argentina. También se adquirió en modo Topsat, porque bueno, tiene un gran ancho de barrido, ¿no? Y tuvo una superficie de 1.720 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente 6 veces el tamaño de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fíjense cómo a lo largo de distintos meses justamente pudimos ir captando cómo se iba produciendo su desprendimiento y su posterior deriva. Y este es el témpano A68, que también justamente se desprendió de otra de las barreras de hielo, y donde aproximadamente fue julio del 2017, se produjo el desprendimiento y se derritió completamente en el 2021. Aproximadamente a fines del 2020 estaba próximo a Isla Georgias del Sur. Y fíjense cómo justamente se puede ir mapeando, ¿no?, por dónde va derivando este témpano de hielo, ¿no? Así que bueno, esta es otra de las aplicaciones con las que hemos trabajado. Estas 4 aplicaciones que les presentamos aquí no son todas, obviamente siempre, básicamente son las que tienen un enfoque operativo, es decir, que el día de mañana, en el caso de barcos ya está justamente operativo, es decir, cada vez que ingresa una imagen conforme un plan de adquisición determinado en alguna región del océano, se procesa mediante el conjunto de algoritmos desarrollados y se genera el producto que se eleva a los distintos usuarios a los cuales debe llevarle dicha información. Pero bueno, otros productos justamente que se pueden derivar de estos es, por ejemplo, cuando hablábamos de mapa de viento, volviendo un poquito a lo anterior, es, por ejemplo, hacer estimaciones de potencia eólica para, por ejemplo, el emplazamiento de molinos de viento,
Después, bueno, para los derrames de petróleo, principalmente para la gestión ambiental. Después la detección de barcos para poder justamente establecer, ¿no?, las trayectorias de las distintas flotas y correlacionarlo a su vez con otros, podríamos decir, parámetros biogeofísicos adquiridos por satélites ópticos. El día de mañana va a estar también Sabiamar, por el cual va a haber una gran cantidad de información que luego se puede ir correlacionando y generando nuevos productos derivados de estos que les estuvimos mostrando hasta ahora. Y bueno, esto fue básicamente la presentación de los productitos. Bueno, muchísimas gracias, Espero que Mario. un poquito al principio, perdón. No, está perfecto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy interesantes las aplicaciones, la verdad que están muy buenas. Me gustó mucho lo de la detección de barcos y lo de los témpanos de hielo. Muy lindo. Bueno, ahora no sé a ver si hay algún comentario o pregunta acá. Pongo la presentación por si alguien quiere. Bueno, buenísimo. Acá Felipe Leusada dice: buenas tardes. Excelente presentación. Mi nombre es Felipe y estoy haciendo maestrado en INPE Brasil. Sí, Brasil. Mi tema es detección de plantas acuáticas con imágenes SAR. Me gustaría saber si consigo obtener imágenes de satélites SAOCOM 1A, 1B gratuitamente para uso académico. No sé si por ahí vos, Mauro. Tengo entendido que sí, tiene que presentar el proyecto y se evalúa y se hace un convenio. Sí, yo creo que bueno, nosotros no nos dedicamos no estamos en ese tema, pues estamos en la parte de desarrollo de aplicaciones, así que no sabemos exactamente cuál es pero que se contacte con CONAE, ahí en la página tiene información y seguramente hay proyectos de investigación y se provee de imágenes gratuitas y sí. Sí, soporta al usuario, generalmente trabaja con ese tipo de cuestiones. Pero está muy bien es interesante usar el radar de apertura sintética justamente para plantas acuáticas. Además, bueno, Mario habían encontrado en su momento, habían hecho detecciones, ¿no? Justamente, claro, se parecen mucho, va a terminar pareciéndose plancha del océano, entonces se genera esa parte de reflexión especular y que no llega, entonces queda toda una parte oscura, parecida a la del derrame de petróleo, pero morfológicamente es distinta, así que es muy interesante, se puede también hacer, hay todo un tema con eso. Claro. Dale, muchas gracias. Gracias, Felipe. Sí, presentate que seguro hay un montón de proyectos de esos dando vueltas, así que seguro. Sí, ayer incluso creo que en la charla de ayer también se habló de eso también, de presentación de proyectos y... perfecto. Buenísimo. Con Laura Sí, en eso Laura los va a poder asesorar mucho mejor que nosotros. Bueno, bien. Les dejo a los que están participando, les dejo el link de los certificados, si alguno quiere obtenerlo, tiene que participar de 3 de 5 charlas, así que tendría que completar ese formulario. Y bueno, no hay ninguna pregunta más. No sé si alguno más tenía algo para decir. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabio. Tengo una consulta respecto a la búsqueda de embarcaciones. ¿Qué tipo de polarización están usando ahora para una mejor detección, la VH o la HB? ¿O es indiferente? ¿Respondo yo o responde Mario? Creo que se quedó tildado, ¿no? Se quedó tildado, sí. Sí. No, mira, es una buena pregunta eso. Depende mucho del ángulo de incidencia. Generalmente, distintos análisis han dado que generalmente cuando los ángulos de incidencia local son menores a 45 grados, polarización cruzada. En tanto, cuando es mayor a 45 grados, es mejor la copolarizada. Nosotros, por la característica de las TOPSAR, estamos usando TOPSAR principalmente por el ancho de barrido, ¿no? Y la resolución que tienen. Estamos utilizando la cruzada, HB o BH si el producto es dual pol con BH-BB. Pero es buena esa pregunta. Generalmente depende mucho del ángulo y lo ideal es eso, conseguir definir el límite entre 45 grados y dependiendo de eso. De hecho, nos ha pasado que hemos visto para determinadas embarcaciones,
por ejemplo, suponete mayor a 45 grados, donde casi no se ven los barcos en la cruzada y sí se ven muy bien en la copolarizada. Muchísimas gracias. Discúlpame, otra pregunta más. Sí. Respecto a la eslora de los barcos, cuando yo paso el programa de detección, siempre me detecta barcos de 60 de longitud, me lo detecta como si fuesen de 120, 100. Eso. Sí, ¿vos qué usás? Perdón. Snap. Ah, sí. Bueno, esa es una cuestión. Pasa que el algoritmo de Snap no lo conozco muy a fondo, pero bueno, hay que ver qué tipo de cálculo hace. No sé si agarra algún tipo de rectángulo de área mínima y hace la estimación con una estimación media geométrica con eso. Yo la realidad no te sabría decir cuánto tiene de error ese tipo de estimaciones que hace el Snap. Habría que ver bien qué algoritmo es el que usa. Nosotros no usamos Snap para esto. Estamos trabajando en un algoritmo sí para detección de embarcaciones, para estimación de eslora y manga, pero que utiliza directamente la firma espectral de la embarcación y hace distintos. Mario estaba trabajando bastante, utiliza la misma distribución y demás. Es otro tipo de algoritmo. Pero sí, o sea, generalmente son. Bueno, hay que ver bien cuál es el tipo de algoritmo que usa. Muchísimas gracias por todo. No, por favor. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta más. Me quedé un Puedo poco hacer sin como... conexión. Sí, Perdón, ahí justo. sí. No, no. Ahí Está preguntaba Mauro. Fabio Perfecto. sobre la eslora en manga. No, se está quedando. Sí. Sí, se ve que se quedó sin. Bueno, igual. Discúlpame, otra Sí, pregunta más, soy Fabio. sí. El tema del algoritmo de búsqueda, ¿en qué programa lo están basando? Ah, perdón, creo que no lo agregamos. No, en Python. ¿Todo en Python? Sí. Nosotros trabajamos generalmente todos los productos con Python. De hecho, el mapa de viento también, todo. Generalmente muchas veces el preprocesamiento se hace utilizando el motor de Snap, que tiene el GPT, directamente se hace el preprocesamiento, los filtrados con eso, y después generalmente, para el caso de barco, no, directamente todo lo que es algoritmo, todo en Python está hecho. Dale, muchísimas gracias. Pero bueno, hay varias librerías para, generalmente la de procesamiento de imágenes OpenCV o Kimage y demás tienen bastante tipo de funciones como para poder ir aplicando, ¿no? El Snap me está dando buenos resultados para encontrar los puntos, pero no me funciona por el tema del eslora. Claro, y es que es un problema bastante complejo el de las en manga, porque vos procesás, ¿qué imágenes procesás? SOCOM. Procesás SOCOM también. Sí. No, es un problema porque viste que además tenés, o sea, generalmente cuando produce la interacción de la energía que emite el SAR, ¿no? con la embarcación, generalmente se producen ese tipo de fenómenos en estrella que se ven y demás, por lo cual inclusive muchas veces hay que hacer como un post-procesamiento como para ajustar bien la forma, o sea, la máscara del barco que yo le mostraba, y después hacer la estimación. Habría que ver cuál es el procedimiento que hace el SNAP, pero si no, encontrar una alternativa. Bueno, muchísimas gracias. No, Por ahora vamos a ver si tener una mejor opción, vamos a tener que seguir haciendo con Snap. Sí. Nosotros ahora estamos trabajando con ese tema bien, pero bueno, ahora se ha empezado a utilizar mucho todo lo que son redes neuronales convolucionales que permiten procesar directamente la imagen en sí, no es que necesitas parámetros extraídos de la imagen, y se pueden hacer bastantes estimaciones con eso. Pero bueno, ¿viste? Es cuestión de empezar a desarrollar un nuevo tipo de algoritmos. Bueno, genial. Bueno, no veo más preguntas en el chat, así que... Mi conexión empezó a fallar, por suerte, Mauro. Me preguntaban lo de las lore en manga, ahora que está María. Qué lástima. Pero bueno, qué bueno, sí, estamos desarrollando todo un trabajo con eso. Está bueno. No sé. No, porque me comentaba que usaba Snap para estimar la lore en manga, pero bueno, le daba mucho error. Sí, no. Ahí estamos trabajando en eso, justamente. Y además sirve para detección de tamaño de témpanos, que es un tema que también nos permite calcular la cantidad de agua dulce, así que es todo un tema muy interesante.
Bueno, si no hay... Bueno, gracias por el interés a todos Sí, por favor. en el tema. Nos viene bien, somos pocos, ven que somos poquitos, va a haber algún integrante más que se nos suma ahora para la parte de témpanos. Esperemos que sí. Somos... Bueno, entonces si no hay más... bueno, ahí Flor Brizuela, muchas gracias por la charla. Maxi Lexou, muy buena la charla. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, bueno, les agradecemos, Mario, Mauro, otra vez. La verdad que muy interesante la charla. Gracias por sumarse a la propuesta que le hicimos. Y bueno, obviamente le agradecemos a todos los que están también sumados acá a la charla y los esperamos también en las próximas. Sí. Les decimos que las charlas van a quedar todas grabadas en YouTube, en el canal de nuestro canal SegUns. Así que cualquier cosa, por ahí si quieren volverlas a ver o se perdieron algún concepto o algo, pueden ir ahí a los canales. Así que bueno, ya con esto terminaríamos. Muchas gracias de nuevo a todos y los esperamos en las próximas charlas. Mañana tenemos aplicaciones Saucon para el agro y va a estar Danilo Dadamia y Homero Loza dando la charla, así que... Muy recomendable. Bueno, buenísimo. Bueno, les agradecemos a todos. Chau, chau. Listo. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Chao, gracias.